Hola, recibe mi más amorosa bienvenida al podcast Mundo Interior, Energía y Poder. Aquí es donde nos reunimos para compartir ideas, explorar temas interesantes y aprender sobre distintos aspectos de la vida, enfocándonos en nuestro mundo interior. En este espacio mi objetivo es crear una experiencia amena y enriquecedora desde mi mundo interior para ti. Así que relájate, ajusta el volumen y prepárate para sumergirte en nuestra conversación. Let's do it. Alma Sagrada, hoy voy a hablar de esos dolores que no vienen de esta vida. Hay muchos nudos que aparecen en el cuerpo o en esos vínculos o en el dinero o simplemente están impactando otras áreas de la vida sin que haya una historia que lo justifique. Pero usualmente estamos buscando como de dónde viene esto que me está pasando, que no entiendo por qué me está sucediendo. Y hay momentos en los que seguramente te sientes demasiado cargada y la pregunta casi que es, ¿esto es mío? ¿Es verdad que esto lo tengo que pasar acá? Porque hoy de verdad no solamente quiero hablar de esa liberación ancestral o esa sanación individual, porque en realidad vamos a hablar de esas almas que no pudieron, de esas almas que no hablaron. En la liberación ancestral encontramos este tipo de cosas. Muchas mujeres del linaje se callaron, muchos hombres del linaje también se callaron y se tuvieron que adaptar por nobleza, por violencia, por cualquier tipo de cosa que pudiera estar sucediendo. Ellos tenían que estar ahí, simplemente sonreír y hacer de cuenta que no sentían nada, pero estaban todo el tiempo en ese canal de supervivencia. Y como cuando estamos anestesiados, medio adormecidos. Y te puedo decir hoy honestamente que yo todo lo que he sanado y lo que sanaré y seguramente estoy sanando no fue mío y no es mío, pero eso me libera. Y en este momento quiero honrar a mi bisabuela Rosita. Rosita fue una mujer extremadamente abnegada. Tú siempre le preguntabas a ella cómo estaba y ella decía, bien, mi hijita. Abuelita, ¿qué has sentido? ¿Cómo está? Bien, mi hijita. Todo perfecto, mi hijita. Pero ese todo perfecto, mi hijita, era de día y de noche. 24 horas con una sonrisa en su cara. Nunca se enojó, nunca se puso de mal genio, pero te cuento el contexto de la situación. En su momento ella se cae, se parte una cadera y vive con ese dolor en la cadera increíblemente durante más de 40 años. Y parece mentira porque se amarraba a sus trapos, nunca se hizo ningún tipo de operación para que ella pudiera otra vez volver a movilizarse de la misma manera. En los momentos en los que había luna, que ella decía que había luna, simplemente se quejaba en una voz tan suave que solamente mi abuela, quien la conocía bien, podía percibir. Y era increíble porque yo decía, ¿dónde guardó ella tanto sentimiento? ¿Dónde guardó tanto dolor? ¿Dónde guardó todas esas emociones en los momentos en los que el abuelo también hacía cosas en la casa y no eran las mejores cosas para ella? Ella se mantenía así, en ese mismo porte, en esa misma tranquilidad. Parece increíble, pero la verdad es que es algo que hoy honro porque fue muy valiente, pero son cosas que en algún momento van a estallar. ¿Por qué van a estallar? Porque todas esas cosas que no se dijeron por alguna vertiente van a tener que salir. Es como cuando tenemos simplemente quizá un globo que se está llenando de agua. Ese globo puede ser que en su momento resista y se está llenando de agua, y puede ser que ese globo sea de varias capas y puede ser que en la primera capa no se haya roto, pero va a haber un momento en el que se va a romper porque el contenedor tiene que salir por algún lado para hacer ese tipo de descanso. Y bueno, quiero hablar de esto porque me parece importante recordar que en su momento, en plena liberación ancestral, estaba en mi habitación,
sola, sin un motivo aparente como para estar tan mal y estar tan triste. Y, y estando en medio como de esa terapia individual, estaba soltando todas esas creencias y pensando que todo lo había hecho bien, pero aparecían tristezas. Esas tristezas que no se iban, o esos pesos que estaban permaneciendo, esos enojos de esta historia que yo no conocía como propia. Y recuerdo entonces cómo observé la foto de mi abuela paterna y pude ver toda su nostalgia, toda su tristeza. Esa noche mirando la luna, estando allí en medio del campo, pude encontrar todo lo que no era mío y pude liberar esa carga que seguramente estaba pesando demasiado para mí. Esa historia yo no la reconocía como propia, pero por algún lado tenía que salir y seguramente yo fui el canal para hacerlo. Entonces encuentro a todas estas personas que están conmigo, mis bisabuelos, bisabuelas, abuelos, abuelas y todo el linaje. Yo no estaba sola ahí, estaba seguramente acompañada de mis abuelas, de mi mamá, de mi papá, de mujeres y también de muchísimos hombres, mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, que supuestamente eran fuertes, pero que también estuvieron mucho tiempo desgastados. Y en ese momento yo no lo vi como una carga, lo vi como más bien un momento de hacer esa honra sagrada en ese proceso de 25 días, porque no es algo que se hace de un día para otro, es como un camino. Y estaba yo ahí diciendo, esto no se va a repetir más. Y era yo la que tenía que poner las lágrimas, las palabras, donde antes había solamente silencio y aguante. Y era yo la que estaba llorando porque en su momento ellas no pudieron llorar. Pero observar eso, observar cómo su sufrimiento pasaba año tras año y llegan al final de su vida sin nada, pues hace que se genere también una gran y profunda reflexión de cómo estamos pasando la vida. Ya regreso después de esta pequeña pausa y seguiremos conversando de cómo funcionan las sanaciones ancestrales. Y este episodio entrelaza una de las formaciones más poderosas que he creado, la liberación ancestral transformando tu vida y tu dinero. Una formación donde no solo trabajamos la historia de tu alma, sino también de los legados que se alojaron en tu cuerpo, porque muchas veces las emociones que más nos desestabilizan no son nuestras, son ecos de otras vidas, de otras mujeres, de otros hombres, otros linajes que nos habitaron seguramente sin nuestro permiso. Y en este curso trabajamos absolutamente todo, sobre todo la energía vibratoria que está allí siempre a disposición. Vamos a acceder a capas profundas del linaje materno y paterno y revisaremos todos esos pactos heredados. Abriremos esos portales para simplemente cerrar esos ciclos que nosotros no empezamos, pero que sí podemos terminar. Si sientes que hay algo de tu historia que no se explica y si tu cuerpo está en realidad tan cansado que ya dice que no quiere más y que no entiende qué fue lo que pasó, te invito a esta formación y toda la información de esta formación está en nubiamilena.com. Regresando de la pausa, vamos a conversar acerca de, bueno, está bien, hablamos de nuestras situaciones con total honestidad y no es un camino fácil, pero si vamos a abordar lo ancestral, por favor, esto es un camino de muchísima valentía. Porque vamos a encontrar todas esas memorias que se alojaron como esos pequeños susurros en el sistema nervioso y esos patrones que se heredaron sin nuestra intención, esas decisiones que tomamos que en realidad estaban queriendo compensar todas esas cosas que ocurrieron muchísimas generaciones atrás. Una vez
acompañé a una mujer que sentía que no podía avanzar económicamente y todo parecía estar bien, pero el techo era invisible y constante. Descubrimos juntas que su bisabuela había perdido todo por confiar en un hombre y esa herida seguía viva en el cuerpo de ella, activando la idea de es peligroso tener, es mejor no confiar, es más seguro permanecer pequeña. Y cuando lo liberó, no solamente cambió su economía, cambió su mirada sobre sí misma. También hemos tenido muchísimas más experiencias con personas en las que hemos encontrado que en los procesos de liberación ancestral hay patrones, hay cosas y hay memorias que son tan fuertes que simplemente las personas no pueden avanzar en el proceso porque no siempre es fácil encontrarnos con ese tipo de observaciones. Este es un proceso de trabajo interior, creo que es lo más sagrado que he podido encontrar, pero también es lo más hermoso que ha abierto las puertas para muchas cosas que quiero manifestar. Las consecuencias de vivir y de experimentar una liberación ancestral se marcan mucho por abrir puertas, se marcan mucho por entender qué es lo que está pasando, comprender y también saber con herramientas claras cómo es que nosotros y nosotras también podemos salir de todas esas cuestiones que nos están aquejando y que son tan dolorosas, sobre todo cuando han pasado al menos 30 años de mucho dolor. Nos vemos en un próximo episodio y estamos en contacto. Pero antes quiero dejarte esto. Tal vez no estás repitiendo tus errores, tal vez estás repitiendo una o varias lealtades antiguas, fidelidades que nadie te pidió pero que tu alma decidió por amor, y eso no te hace débil, te hace mucho más maduro, mucho más madura y te hace entender por qué haces parte de este sistema familiar. La pregunta de oro de hoy es ¿qué parte o qué partes de ti siguen obedeciendo una historia que no te pertenece? Si sientes que llegó el momento de soltar este peso, de nombrar lo que no se ha nombrado y de cerrar todos esos ciclos que los linajes no pudieron, puedes entrar a Liberación Ancestral en nubiamilena.com, porque es tiempo de liberar ya, no solamente por ti, sino por todos y todas los que vinieron y las que vinieron antes, y por todas y todas las que vendrán después de ti y después de mí. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Gracias por dedicarte este tiempo y este lugar en el que tu mundo interior es el verdadero lugar de energía y poder. Recuerda que puedes encontrarme en internet para conocer más de mi contenido y actualizaciones. Será un honor para mí recibir tus ideas y comentarios en mis canales de Telegram y YouTube como Nubia Milena. En Instagram y Facebook puedes encontrarme también como Nubia Milena NM. Suscríbete al podcast para recibir las notificaciones de nuevos episodios y, si te gustó, regálalo como fuente de amor y de inspiración. Seguimos en contacto. Hasta pronto.